Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 11. Tras insinuar algo sobre la antigua maqueta de la Stark Expo, y dado que nadie parecía captar la indirecta que Howard estaba transmitiendo en el vídeo, Tony hizo traer la maqueta mientras todos se ponían a trabajar intentando descifrar su significado. Peter no se quedó mucho tiempo, ya que sabía que Tony podía resolverlo por su cuenta, pero con toda la ayuda que tenía a su disposición, el asunto ya estaba cerrado. Esa noche, al regresar a casa, Peter encontró a Mai sentada en la sala, riéndose del video donde aparecía con el traje de abogado, grabado más temprano ese mismo día. Los presentadores de noticias debatían si Tony Stark debía entregar su invento al gobierno o no, pero la mayoría parecía estar a favor, argumentando que era su propiedad y que podía hacer con él lo que quisiera. Claro, siempre y cuando no infrinja ninguna ley, algo casi imposible dado que Tony es miembro de los Vengadores. Tendría que cometer actos delictivos y la ONU tendría que intervenir para que Stearns y Amer consigan lo que quieren. Aunque obviamente eso no va a ocurrir. Bienvenido de nuevo, dice Mai mientras pausa el televisor y señala la cocina. He preparado la cena por si tienes hambre. Suena bien, no he comido desde el desayuno, dice Peter mientras corre a la cocina para llenar su estómago. Sabes, recuerdo haberte dicho que te hicieras abogado, pero no pensé que lo harías sin ir a la universidad. Mai lo sigue de cerca. Bueno, Tony necesitaba ayuda, dice Peter encogiéndose de hombros al ver unas costillas de aspecto jugoso sobre la encimera y comenzando a comérselas allí mismo. ¿Puede el gobierno quitarle la armadura?, pregunta Mai con curiosidad. No, es un vengador. Trabajamos al margen de cualquier gobierno. Todo esto fue una farsa. Estoy seguro de que el senador Stern recibirá una buena reprimenda del presidente por todo esto, dice Peter mientras limpia el hueso y pasa a otra costilla. Si era una farsa, ¿por qué no se fueron en vez de seguirles el juego?, pregunta Mai mientras le da a Peter una servilleta para limpiarle la salsa barbacoa que le cubría las manos y los labios. Porque se estaba transmitiendo en vivo, dice Peter encogiéndose de hombros. No daría buena imagen ante el público si yo entrara y sacara a Tom y a rastras, así que no nos quedó más remedio que ganarles en su propio terreno. Mai asintió, comprendiendo, mientras se acercaba y destapaba un bol lleno de verduras cocidas. Toma, no olvides tus verduras. Danks, gracias, dice Peter con la boca llena, aceptando la comida con gusto. En los días siguientes, Tony y la pandilla acabaron descubriendo el secreto del modelo y comenzaron a trabajar en la creación del nuevo elemento que Howard había ideado. Peter ayudó en algunas cosas, pero incluso en este mundo, Tony fue el verdadero cerebro detrás de todo. Claro que Peter ya sabía la respuesta, pero simplemente revelarla sería demasiado fácil, así que se centró principalmente en dar pistas para guiarlos en la dirección correcta. Ahora, Tony y los demás estaban equipando su taller con todo tipo de maquinaria para fabricar el elemento. Mientras todo esto sucedía, Peter recibía informes diarios de Skite sobre los movimientos de Iván Banco. Al parecer, estaba intentando encontrar transporte para salir de Siberia, lo cual no era tarea fácil para un hombre sin contactos ni dinero. Skite no ha mencionado nada sobre los látigos de energía y el reactor ARC que se supone que tiene Banco, pero dado que está pensando en abandonar su hogar, eso significa que probablemente su equipo ya esté terminado. Banco está definitivamente en pie de guerra. Ahora solo necesito averiguar dónde atacará a Tony y asegurarme de que haya algunos vengadores para interceptarlo, pensó Peter, mientras seguía planeando usar esto como una prueba para los miembros menos experimentados. Banco puede ser un villano, pero era bastante débil. En la segunda película de Iron Man, el público estaba enloquecido porque Banco tenía tecnología similar a la del traje de Tony, ya que les habían dicho que todos estaban años atrasados, pero a Peter siempre le pareció una tontería. Las armas de Banco no eran más que unos látigos de energía y un reactor ARC, que, por cierto, era una versión más débil del de Tony. Sin mencionar que esa diferencia se ampliaría enormemente cuando Tony mejorara su reactor con Badasium. La diferencia de calidad entre los dos trajes era abismal. Hablando de mejoras. A los 2 días de descubrir la fórmula, terminaron de construir la enorme estructura que crearía Badasium. Peter estaba seguro de venir a ayudar en los últimos momentos, pues quería presenciar un momento histórico. Al fin y al cabo, no todos los días se introduce un nuevo elemento al mundo. ¿Dónde has estado?, pregunta Tony con un toque de descaro en la voz cuando Peter entra en el taller, donde él y todos los demás habían estado trabajando. Holgazaneando y viendo la tele, dice Peter sin pizca de vergüenza. ¿Y tú?
Oh, nada, dice Tony con una buena dosis de sarcasmo. Solo me paso horas y horas construyendo un maldito acelerador de partículas para salvar mi vida. Nada del otro mundo. Peter estaba encantado con toda esta situación. Había perdido la cuenta de las veces que le habían endosado la responsabilidad y el trabajo, así que ver a Tony molesto en ese momento era la guinda del pastel. Genial, vamos a encender esta preciosidad. Peter se hace el desentendido mientras se acerca y admira su trabajo. Había cables por todas partes y un gran tubo metálico que formaba un círculo alrededor de toda la habitación. Tony miró a Peter por un momento antes de respirar hondo para calmarse. Sabía que esto era una venganza por todo el trabajo que él mismo constantemente dejaba de lado, así que Tony decidió tomárselo con calma y seguir adelante. Al fin y al cabo, tenía un nuevo elemento que forjar. Vamos a encenderlo. Exclama Tony, captando la atención de todos. El profesor Décimo, Bestia y Banner ayudaron mucho, por lo que se quedarían para ver los resultados de su arduo trabajo. Haz tú los honores, dice Charles mientras señala una palanca que estaba conectada a todo el sistema mediante numerosos cables. Tony se acerca, extiende la mano y agarra la palanca, deteniéndose un instante antes de tirar de ella hacia atrás. Al instante, todo se enciende y un láser azul recorre los tubos del acelerador de partículas. Cuando el láser azul recorrió todo el tubo, se reflejó en una pieza de metal con apariencia de espejo y salió disparado del tubo hacia el centro de la habitación. En el aire, hacia donde se dirigía el láser, había una pieza metálica triangular. Al impactar el láser contra el triángulo metálico, este pareció cargarse y brillar con mayor intensidad segundo a segundo. Poco después, Tony accionó la palanca por segunda vez y el láser se apagó. Sin embargo, el triángulo seguía brillando en el centro de la habitación. Eso fue fácil, comentó Peter, ganándose una mirada de desprecio de Tony mientras se acercaba al triángulo. Utilizando unos alicates de metal, Tony sacó la pieza metálica brillante de sus soportes y la sostuvo para examinarla más de cerca. Enhorabuena, señor, dice Jarvis por los altavoces cercanos. Ha creado un nuevo elemento. Sin pronunciar palabra, Tony tomó el elemento triangular y lo colocó en un reactor de arco cercano. La carcasa del reactor se cerró y aceptó el elemento, brillando con un intenso color azul celeste poco después. Señor, el reactor es compatible con el núcleo modificado, la voz de Jarvis resonó de nuevo en la sala. Realizaré un diagnóstico. No, dice Tony mientras se arranca su propio reactor del pecho y lo cambia por el nuevo. Señor, no tenemos claros los efectos, Jarvis intenta disuadirlo, pero Tony no le hace caso. No quiero oírlo, Jarvis, dice Tony mientras el nuevo reactor ARC brilla intensamente y las venas negras de su pecho comienzan a retroceder y desaparecer. Esperen. Dice Banner mientras corre hacia ellos. Sabe a coco, y a metal, oh, vaya. ¿Sí? Exclama Tony emocionado mientras el reactor ARC brilla intensamente. Peter se mantiene al margen, observando sin intervenir. Tony era lo suficientemente inteligente como para saber lo que hacía, y Peter sabía cómo terminaría todo esto tras haber visto la película. Oh, vaya. ¿Sí? Exclama Tony mientras la luz del reactor ARC ciega a los presentes en la habitación. Dado que todo su cuerpo estaba mejorado, Peter aún podía ver y se sorprendió al presenciar cómo las venas negras del pecho de Tony retrocedían y desaparecían. Era como si el nuevo reactor estuviera afectando su cuerpo y limpiando la toxicidad de su sangre de alguna manera. Peter no entendía cómo podía hacer eso, y no estaba seguro de que nadie más en la habitación lo entendiera, incluido el propio Tony. Cuando la luz se atenuó y todos pudieron ver, Tony estaba allí, respirando con dificultad y empapado en sudor. Se veía mucho mejor que antes. Su piel estaba más tersa y tenía un tono rosado, en lugar de la palidez blanca que tenía antes. Los efectos del envenenamiento por paladio parecieron desaparecer en cuestión de segundos. También parecía unos años más joven. Necesito estudiar el Badasium. Podría ayudarme tanto con el suero del supersoldado como con el elixir de resurrección, pensó Peter al observar el impactante resultado. ¿Tony? Pregunta Banner al llegar junto a Tony. ¿Estás bien? Sí, creo que sí, responde Tony mientras se examina el cuerpo. Bien, Banner suspira aliviado mientras le da un golpe en la cabeza a Tony. Idiota. Podrías haberte matado. Mira lo que me pasó a mí y aprende de mis errores. Siempre revisa 2, 3, 4 y hasta 5 veces antes de hacer nada. Sobre todo cuando se trata de algo nuevo. Mientras Banner le gritaba y sermoneaba a Tony por su comportamiento idiota, Peter se acercó a la computadora de Tony y comenzó a investigar Badasium. Los demás no tardaron en darse cuenta de sus acciones. ¿Qué estás haciendo, Spidey?
Pregunta Tony mientras todos se giran para ver a Peter desplazándose por la pantalla del ordenador. Estoy analizando la estructura de tu nueva fuente de energía, dice Peter con la mirada fija en la pantalla. ¿Por qué? Pregunta Banner mientras todos se acercan. Porque, si no te has dado cuenta, Tony está completamente curado. Incluso el veneno en su sangre ha desaparecido. Hazle una prueba de toxicidad y lo verás, dice Peter, y Tony toma un aparato con una aguja y se pincha el dedo. Toxicidad. 0%. Mierda, tiene razón, murmura Tony mientras muestra la prueba a los demás. El nuevo elemento de alguna manera curó y eliminó el veneno de tu cuerpo, dice Peter mientras se vuelve hacia Tony. ¿Salió algún líquido o algo de tu cuerpo? No, dice Tony mientras palpa y se examina a sí mismo. Entonces no fue purgado, sino destruido de alguna manera, dice Peter, despertando el interés de todos los demás en el misterio. Eso es asombroso, dice Banner mientras piensa que esto podría ayudar a resolver su problema con Hulk. Esto podría ser la cura para el cáncer, comentó Beas desde un lado, y tenía razón. Esto podría ser una forma de curar muchas enfermedades. Si el elemento pudo destruir el veneno y curar el cuerpo de Tony, entonces posiblemente también podría destruir otras dolencias corporales. Sí, tenemos que hacer algunas pruebas, pero el cáncer no es la única enfermedad que esto podría curar, dice Peter mientras se gira hacia Tony. También podría ayudarnos con nuestro pequeño proyecto paralelo. Por supuesto, Peter se refería al suero del supersoldado. Simplemente no quería que Bestia y Banner lo supieran todavía. Deberíamos hacerle algunas pruebas a Tony para asegurarnos de que está bien antes de seguir adelante con esto, dice Peter mientras se desconecta bruscamente del ordenador. Esas pruebas también pueden ayudarnos a comprender los efectos del nuevo elemento. Como quieras llamarlo. Dicho esto, todos se pusieron manos a la obra y comenzaron a realizar diagnósticos y pruebas para asegurarse de que Tony estuviera bien. Mientras tanto, Tony no tenía nada que hacer, así que se le ocurrió un nombre para el elemento. Badasium. Por supuesto, muchos no estaban de acuerdo con un nombre tan ridículo para algo tan importante, pero el padre de Tony fue el fundador de todo esto, así que no podían obligar a Tony a cambiar de opinión. Tras finalizar las pruebas, descubrieron que Tony estaba completamente sano, casi demasiado. Tony bebe mucho y fuma de vez en cuando, por no hablar de las drogas que consumió durante sus años de fiesta, así que ver un hígado y unos pulmones tan sanos era increíble. Su cuerpo está en perfectas condiciones. Para comprobarlo, hicieron que Tony bebiera en exceso y descubrieron que el daño en su hígado se curaba al instante. El reactor Ark irradiaba su energía a través de su cuerpo y sanaba lentamente cualquier daño. Por suerte para él, esto no aceleró su hígado, así que podía seguir bebiendo todo lo que quisiera. Tony simplemente ya no tenía que preocuparse por las consecuencias, lo cual no era bueno para Tony, que ya era un gran bebedor. Tendré que vigilarlo y asegurarme de que no empiece a beber en exceso, pensó Peter, ya que no quería que su amigo se convirtiera en un adicto. También descubrieron que el cuerpo de Tony se cura más rápido que antes. No se acerca ni de lejos a la velocidad de Peter o de alguien como Deadpool, que se cura a un ritmo increíble, pero se cura aproximadamente 3 veces más rápido que un humano promedio. Nada que se pueda calificar de excelente, pero sin duda una buena mejora. Una semana después, los Vengadores fueron invitados al Gran Premio Anual de Mónaco. Nadie quería ir excepto Tony, ya que él tenía previsto asistir por diversión. Sin embargo, Peter sabía que esto sucedería cuando Banco atacara a Tony. Tanto por lo que se veía en la película como por los miembros de la mano que seguían cada uno de sus movimientos. Después de todo, Iván Banco no vacía su vejiga sin que Peter se entere. Al ver que esto sucedería, Peter aprovechó la oportunidad para aceptar la invitación y formar un equipo que los acompañara. El equipo estaría formado por Rondador Nocturno, Lobezno, Dientes de Sable y Tormenta. Mística era una posibilidad, pero su poder se aprovecha mejor en el espionaje, algo innecesario en esta situación. Hablando de Mystique. Escena retrospectiva. Tras la reunión del Comité de Servicios Armados del Senado, Peter llamó a Mystique para una misión. Sería su primera misión como Vengadora. Peter esperaba en una de las muchas salas de reuniones de la Torre de los Vengadores, sentado con una carpeta manila en la mano. Apenas un minuto después, una hermosa mujer vestida de azul entró pavoneándose desnuda en la sala. Al principio, Mystique no se sentía cómoda mostrando su verdadera forma en la torre, ya que estaba acostumbrada a ocultarse constantemente. La única persona que la veía en su verdadera forma con frecuencia era Magneto, pero afortunadamente se ha ido acostumbrando a la torre. ¿Necesitas algo?, preguntó mientras entraba con paso elegante y miraba a Peter con expresión interrogativa.
Sí, tienes tu primera misión. Enhorabuena, dice Peter mientras desliza el archivo sobre la mesa. ¿Martillo? Dice Mystique mientras abre el archivo y lo hojea rápidamente. Sí, su participación en la audiencia de Tony fue extraña. Te quiero en su círculo. Asistente, guardaespaldas, lo que sea. Solo acércate y avísame de cada paso que dé, explica Peter. Puedo hacerlo, dice mientras cierra la carpeta. Bien, si necesitas más información, no dudes en preguntarle a Jarvis. Él te puede dar información sobre las personas con las que tienes que intercambiar tu lugar, dice Peter mientras se levanta para salir de la habitación. Solo recuerda, nada de matar ni herir a las personas con las que intercambies tu lugar. Ya lo sé, Mística puso los ojos en blanco, pues ella y Dientes de Sable tenían que lidiar con advertencias como esa todo el tiempo. Los mandaré de vacaciones como al anterior. Sin embargo, comprende las advertencias en lo que respecta a Dientes de Sable, ya que él es mucho más salvaje y sanguinario de lo que ella jamás podría ser. Genial, gracias por la ayuda. Avísame si necesitas algo. Debería haber traído mi traje, dice Tony mientras llegan en limusina al hotel donde se alojarán en Mónaco. Tranquilo, dice Peter a su lado. Hay 5 Vengadores con superpoderes aquí contigo. No necesitas tu traje para este viaje. Simplemente disfruta. Tony estaba sufriendo un ataque de pánico al no tener su traje a mano. Peter lo había arrastrado hasta aquí a propósito, sin el traje. Tuvo que arrastrarlo literalmente a la fuerza, entre patadas y gritos. Digamos simplemente que hubo una pelea y Tony no ganó. Tony era como un hombre que había pedido prestado a la mafia y lo había perdido todo, nervioso y mirando por encima del hombro a cada instante. Tony, relájate, dice Peter con voz tranquilizadora. Mira, entiendo que te sientas inseguro, pero todo está en tu cabeza. Tienes que superarlo. Mira a tu alrededor. Con un gesto hacia el otro lado de la limusina, Tony pudo ver a Dientes de Sable, Lobezno, Tormenta y Rondador Nocturno. Dientes de Sable y Lobezno se miraban con furia, pero ese es un problema para más tarde. Incluyéndome a mí, tenemos potencia suficiente en este coche para conquistar un país. Respira hondo y pregúntate, ¿de verdad estoy en peligro? Dice Peter mientras le da una palmada en el hombro a Tony. Eres lo suficientemente inteligente como para saberlo. Después de que Tony comenzara a calmarse, gracias a las palabras de Peter, el grupo se instaló en sus habitaciones de hotel. Mientras tanto, Peter tuvo que vigilar constantemente a Logan y a su hermano Víctor. Los dos ya tenían mala sangre el uno con el otro mucho antes de que Peter apareciera, por no mencionar el hecho de que Logan ni siquiera recuerda que Víctor sea su hermano. Logan estaba furioso y vigilaba de cerca a Víctor debido a sus experiencias luchando contra la hermandad de mutantes de Magneto, mientras que Víctor estaba furioso porque su propio hermano olvidaba por completo que existía. Sí, no tenían la mejor relación. Víctor era una persona muy sanguinaria y casi malvada, pero fueron hermanos hasta el final. El hecho de que Logan, que ni siquiera era su verdadero nombre, lo mirara constantemente como a un extraño irritaba profundamente a Víctor. Tanto es así, que se desató una pelea poco después de registrarse en el hotel. Como sabía que su amigo lo estaba pasando mal, Peter decidió quedarse cerca de Tony. Quería demostrarle que Tony estaba a salvo sin el traje, pero sin llegar al extremo de provocarle un ataque de pánico. Mientras pasaban el rato, ya que la carrera no comenzaba hasta el día siguiente, se podían oír sonidos de destrucción y gruñidos animales fuera de la habitación del hotel. Esos cabrones no paran, murmura Peter mientras se pone de pie de un salto y corre hacia la puerta con Tony siguiéndolo detrás. Afuera, en el pasillo, Dientes de Sable simplemente arrojó su mochila en su habitación y se dirigió a la habitación de su hermano, donde esperaría afuera como un acosador desquiciado. Esta espera no duró mucho, ya que ambos hermanos tenían un sentido animal y podían oler, oír y sentir la presencia del otro. Logan sabía que estaba fuera de la puerta, pero en lugar de actuar racionalmente y contactar a Spider-Man para resolver el extraño comportamiento de Dientes de Sable, extendió sus garras metálicas y gruñó mientras corría hacia la puerta, la abrió de golpe y saltó afuera para pelear. Sabía por qué estaba allí Dientes de Sable y se alegró de darle exactamente lo que quería: una pelea. Durante todo el viaje, Spider-Man los vigiló de cerca, impidiéndoles incluso discutir, lo que hizo que este momento se sintiera largamente esperado. Horas de miradas tensas y reprimendas de su jefe culminaron finalmente en este preciso instante. Rark.
ruge Logan mientras salta fuera de la habitación y clava sus garras en dirección a Víctor. Víctor, acostumbrado a luchar contra su hermano durante todos los años que han vivido, vio venir esto desde lejos y retrocedió, lo que provocó que Logan clavara sus garras en las paredes del pasillo del hotel. Sin dejarse detener ni un segundo, Logan corrió hacia Víctor con las garras aún clavadas en la pared, cortándola como si fuera mantequilla mientras reducía la distancia entre él y su enemigo más odiado. Al ver a su hermano abalanzarse sobre él como un toro enfurecido, las propias garras de hueso de Víctor salieron disparadas de sus uñas. Dientes de Sable no recibió la misma mejora de adamantium que su hermano, quien la obtuvo años atrás. Aunque eso no significa que no la deseara. ¿Quién querría quedarse atrás de su hermano? No, Víctor exigió que también le aplicaran el procedimiento de adamantium. Desafortunadamente para él, no pudo fusionar el adamantium con su esqueleto, ya que el procedimiento lo habría matado. El factor de curación de Dientes de Sable no es tan poderoso como el de Logan. La increíble capacidad de curación de Wolverine fue la única razón por la que sobrevivió a ese procedimiento. Mientras su hermano se abalanzaba sobre él con la intención de matarlo, Víctor miró alternativamente las garras metálicas de Logan y las suyas huesudas, y sintió una envidia extrema que perdura hasta el día de hoy. Debería haber obligado a Striker a hacer esa maldita cosa, pensó Sabertooth mientras las garras de Logan salían del panel de yeso y se dirigían hacia su pecho. Al levantar el pie, Víctor le propinó una patada espartana a su hermano en el pecho, haciendo que Logan saliera disparado hacia atrás. Sin embargo, antes de que la trayectoria lo lanzara demasiado lejos, las garras de Wolverine lograron rozar el pecho de Sabertooth, desgarrando su ropa y dejando 3 profundos cortes en cada impacto. Víctor gruñó de dolor. Esta es otra razón por la que Dientes de Sable estaba tan molesto con la mejora de adamantium de su hermano. No solo le daba una ventaja inquebrantable, sino que además no podía bloquear esas malditas cosas. El adamantío es el metal más resistente conocido y, afilado a este grado, puede cortar cualquier cosa como un cuchillo a 1000 grados corta mantequilla a temperatura ambiente. Cada ataque tendría que ser esquivado o redirigido con maestría. Bloquear era simplemente una táctica perdedora. Mientras Logan volaba hacia atrás, se estrelló de espaldas contra la puerta de una habitación de hotel y la arrancó de sus bisagras, aterrizando dentro de la habitación. ¡Ah! ¿Qué carajo? Un agudo grito femenino resonó mientras la voz de un hombre maldecía poco después. Logan miró hacia un lado y vio a 2 personas desnudas en la cama. Una hermosa rubia montaba a horcajadas sobre un hombre calvo de mediana edad. Además, el hombre tenía las manos y los pies esposados a la cama y la mujer sostenía un pequeño látigo. Obviamente, estos 2 no estaban rezando a Jesús ni recitando el Corán aquí dentro. Eran unos pecadores vergonzosos. Sin prestar atención a los 2, Logan se puso de pie de un salto y salió corriendo de la habitación, donde su estómago chocó con el puño con garras de su hermano, que lo lanzó contra la pared del pasillo. Mientras la pared se abollaba y se desmoronaba un poco, la puerta de una habitación de hotel cercana se abrió y salió Spider-Man. Al ver la destrucción causada por la batalla de sus 2 subordinados, Peter se enfureció hasta el extremo. Después de haberlos mantenido a raya durante todo este tiempo, ¿cómo se atrevían a hacer esto cuando él apenas había estado ausente 20 minutos? Si no llevara la máscara, todos verían a un Peter Parker muy enfadado ahora mismo. Sobre todo porque ahora tiene que ir a disculparse con un montón de gente y pagar las reparaciones. Peter no quería hacer eso. Quería pasar el rato con Tony, ver la televisión o jugar a videojuegos, no intentar encubrir las acciones desquiciadas de sus subordinados para que esto no saliera en todos los canales de noticias del mundo. Incluso hay un par de cámaras en el pasillo. Justo cuando Peter asimilaba todo esto, Tony asomó la cabeza por la puerta y lo vio todo. Logan y Víctor ni siquiera habían dejado de pelear y no se habían percatado de su llegada al pasillo. «Mierda», murmuró Tony al darse cuenta de que Peter ya estaba harto de lidiar con ellos. «Cabeza de telaraña». Sin mediar palabra, Peter se impulsó del suelo y se abalanzó hacia adelante. Lanzando una telaraña a los 2 hermanos que se peleaban en el pasillo, los separó antes de tirar del cuerpo de Logan hacia Víctor, estrellándolos contra el suelo y haciéndolos volar juntos por el pasillo. «Ya estoy harto de ustedes 2», dijo Peter con normalidad, sabiendo que podían oírlo incluso si susurraba. Peter se acercó a ellos a paso normal y los observó ponerse de pie y girarse para ver a la persona que los había hecho volar. «Primero tengo que cuidarlos durante todo el camino hasta aquí, y ahora tienen la osadía de pelear como un montón de animales», dice Peter mientras se acerca cada vez más. «Mira, lo sentimos, cálmate, ¿de acuerdo?».
Logan intentó razonar por una vez, olvidando su pelea anterior con Víctor. Tiene muchísima experiencia retando a Peter a pelear y sabía exactamente a dónde iba a parar esto. Que le den. Le dice Víctor a su hermano mientras mira con furia a Peter. He estado esperando una oportunidad como esta. Vamos a destripar a esta araña gigante. Lamentablemente, Víctor no tiene mucha experiencia. Solo peleó contra Peter una vez y Magneto intervino antes de que la cosa pudiera llegar a mayores. No, no lo entiendes, no ganaremos y ni siquiera será divertido. Logan intenta detener a Víctor, pero ya es demasiado tarde. Peter disparó una telaraña al suelo frente a él y tiró de ella, impulsándose hacia adelante y apareciendo frente a Dientes de Sable. Aprende cuando callarte, dice Peter mientras su puño impacta contra la cara de Víctor. Crack crack crack. Se oyen crujidos audibles cuando la nariz de Dientes de Sable se rompe y algunos de sus dientes se astillan y se quiebran. El impulso del golpe lanza al grandullón contra la pared, que se abolla y se desmorona mientras cae al suelo completamente inconsciente. Espera, me rindo. Dice Logan con las manos en alto mientras Peter dirige su atención hacia él. Acepta tu castigo como un hombre, dice Peter mientras se acerca, crujiéndose los nudillos por el camino. Mi cabeza, gruñó Dientes de Sable al despertar de su sueño forzado. ¿Qué demonios? Traqueteo traqueteo. Se oía el tintineo de cadenas mientras Víctor intentaba moverse, abriendo los ojos para ver una habitación oscura con otra persona delante de él. Glotón. Después de dejarlos inconscientes en el hotel, Peter los teletransportó a un almacén abandonado, los ató con cadenas y se marchó para que se ocuparan del desastre que habían provocado. Gruñó Víctor ruidosamente mientras intentaba, sin éxito, romper la gruesa capa de cadenas que le ataban todo el cuerpo. Tras intentarlo un rato más, Dientes de Sable se rindió y miró a su hermano, que seguía inconsciente y atado de forma similar a él. Oye, despierta. Gritó Víctor, pero no obtuvo respuesta. Hijo de puta. Retorciéndose como un gusano, Víctor se colocó cerca de su hermano y le dio un pequeño empujón en la cabeza con el pie, ya que era la única parte de su cuerpo, además de la cabeza, que estaba desencadenada. Despierta, imbécil. Gritó Dientes de Sable cuando lo ves no empezó a moverse. ¿Qué demonios? Suéltame. Grita Logan mientras intenta alejarse, pero pronto se encuentra atrapado también entre cadenas. ¿Qué carajo? Incluso sus manos estaban colocadas de tal forma que sus garras eran completamente inútiles. Sus manos estaban fuera de las cadenas y en un ángulo que le impedía liberarse. Me alegra que estés despierto, dice Víctor mientras se gira para mirar a su hermano. Ahora, ayúdame a encontrar una salida a esta. Antes de que cualquiera de los hermanos pudiera decir otra palabra, se abrió un portal en el centro del almacén y de él salieron Peter y Tony. Peter sostenía 2 cintas VHS en la mano mientras Tony guardaba su chequera en el bolsillo interior de su chaqueta. Ya despertaron, bien, dijo Peter mientras aplastaba el plástico, lo tomaba en sus manos y les arrojaba los restos a los 2 hermanos. Acabamos de encubrir la mierda que armaron, idiotas. Tony tuvo que sobornar al personal del hotel, a los dueños y a los testigos. Mientras tanto, robé las cintas de seguridad porque ustedes, idiotas, decidieron pelearse justo delante de varias cámaras. Que te jodan. Grita Dientes de Sable con veneno mientras se retuerce entre sus cadenas. Desátame para que pueda arrancarte la cabeza y cagarme en tu cuello. Qué pervertido. Comenta Tony desde un lado. Sí, no, gracias, dice Peter mientras se acerca. Ustedes 2 tienen que resolver sus problemas porque este tipo de comportamiento no puede repetirse en futuras misiones. ¿Ahora les damos terapia? Pregunta Tony en tono de broma. Si es necesario, dice Peter mientras Dientes de Sable empieza a moverse hacia él, con la intención de morderle los tobillos. ¿En serio? ¿Qué eres, un niño? Golpear. En cuanto Víctor estuvo a su alcance, Peter echó el pie hacia atrás y le dio una patada en la cabeza como un futbolista profesional, haciéndolo rodar por el suelo y chocar contra Logan. Muy bien, les echaré una mano para empezar, dice Peter mientras los mira a ambos. Logan, te presento a Víctor, tu hermano. ¿Qué? Exclama Logan confundido mientras mira a Víctor. Hermanito. Saluda a Víctor mientras la herida en su rostro, causada por la patada, sana lentamente. Si recuerdas, cuando se unieron a los Vengadores, los sometieron a extensas pruebas e interrogatorios, explica Peter mientras Logan lo mira en busca de respuestas. Víctor explicó parte de su historia juntos durante ese proceso. También recibimos información de sus compañeros. Sin mencionar que sus análisis de sangre demostraron que son parientes.
Medio hermanos, para ser exactos. No puedo recordarlo, dice Logan en estado de shock, provocando que Víctor se burle de él. Sí, ya lo sé, dice Víctor con disgusto. Bueno, probablemente sea mejor que no lo recuerdes. Por lo que he oído, Víctor ha sido un hermano bastante despreciable, pero seguro que te lo imaginas, dice Peter, recibiendo un asentimiento de Logan y una mirada fulminante de Víctor. Seguro que aún así quieres recordarlo. Yo sentiría lo mismo. Mientras Peter decía esto, les lanzó telarañas, pegándolos al suelo y reduciendo aún más sus posibilidades de escapar. No les quedó más remedio que yacer en el suelo y mirarse el uno al otro. ¿Para qué es eso? Pregunta Logan. Pasaréis la noche aquí hablando y solucionando vuestros problemas, dice Peter mientras abre un portal detrás de Tony. Nos vemos mañana para las carreras. Espera. No me dejes aquí, maldita sea. Grita Víctor, pero Peter simplemente saluda con la mano mientras atraviesan el portal, dejando a los dos solos en el silencioso almacén. Así que, dice Logan, sin saber qué decir en este momento. ¿Eres mi hermano? Que te jodan. De regreso al hotel, Peter y Tony pasaron el resto del día con Tormenta y Rondador Nocturno. Gracias a los sucesos del día, Tony pareció olvidar su problema y tranquilizarse un poco. Aunque no dejó de mirar por encima del hombro ni de preocuparse, la frecuencia con la que lo hacía disminuyó considerablemente. La paranoia puede ser buena con moderación, pero el nivel que Tony presenta incluso ahora es demasiado para una persona que no puede controlarlo. Quizás debería buscarle un terapeuta cuando volvamos, pensó Peter, preocupado por el estado mental de su amigo. Un terapeuta oficial de los Vengadores tampoco suena mal. No le vendría mal al equipo tener con quien hablar, al fin y al cabo, los individuos con superpoderes y problemas mentales son un potencial villano en potencia. Eso podría acarrear muchísimos problemas. A la mañana siguiente, tras una buena noche de sueño, Peter se teletransportó de vuelta al almacén y encontró a Logan y a Víctor mirándose en silencio. ¿Qué tal tu noche? Pregunta Peter al salir del portal. Genial, ahora desátame, dice Logan, cansado de mirar el rostro de su hermano perdido hace mucho tiempo. Víctor no dice ni una palabra esta vez, lo cual es extraño, pero Peter simplemente lo deja pasar encogiéndose de hombros. Claro, pero quiero dejar algo claro, dice Peter mientras se acerca. Si vuelven a causar problemas, sea lo que sea, el castigo será peor que pasar la noche en un almacén. Los encerraré a los dos en una habitación con un terapeuta durante semanas. Se verán obligados a hablar de sus sentimientos y a comprenderse mutuamente. ¿No les gustaría? Dios mío, no. Murmura Logan mientras su hermano palidece. Hay algo que dos hombres rudos y machos temen, y es precisamente lo que Peter acaba de describir. Logan y Víctor preferirían morir antes que expresar sus sentimientos y mirar en su interior. Entonces no causes más problemas. Al fin y al cabo, son tus hermanos. Compórtate como tal, dice Peter mientras rompe las cadenas que los sujetaban. Vámonos, ustedes dos tienen que prepararse para las carreras. Una limusina se detuvo frente a un restaurante de aspecto lujoso, rodeado de fotógrafos y prensa. Este restaurante ofrece la mejor vista de la carrera desde su balcón, donde se sentarían a comer y ver la competición todas las personas importantes o con contactos. Al abrirse la puerta de la limusina, un grupo inesperado de personas salió una tras otra. Primero fue Tony Stark, pero la siguiente persona dejó a todos boquiabiertos. Un hombre de piel azul salió de la limusina. Rondador Nocturno. El mundo aún no conoce a muchos de los Vengadores. Sí, Rondador Nocturno estuvo en la reunión de la ONU el año pasado, pero no se mostró al público. Tampoco se quedó el tiempo suficiente durante el incidente de Abominación como para aparecer en las noticias. Mientras cada Vengador salía del coche y entraba, los flashes de las cámaras rodeaban cada uno de sus movimientos, especialmente los de Rondador Nocturno y Spider-Man. Al entrar, Pepper Potts se reunió con ellos, ya que todos se sentarían juntos. Estaba allí por asuntos de Industrias Stark, pues está a punto de convertirse en la directora ejecutiva. Tony. Amigo. Les gritó alguien mientras pasaban junto a la multitud de personas famosas y ricas que se dirigían a su mesa. Peter incluso pudo ver a Elon Musk sentado a una mesa al otro lado de la sala. Lamentablemente, no era Elon quien llamaba a Tony. Justin Amer, dice Tony mientras se gira para ver a Amer acercándose con una mujer a cada lado. Una parecía ser su acompañante por el vestido que llevaba, mientras que la otra parecía ser su asistente. ¿Qué tal, amigo? Por alguna razón, Amer fingía ser amigo de Tony. No eres el único rico aquí con un coche de lujo.
Mientras Tony y Pepper hablaban a regañadientes con Justin Amer y su acompañante, el asistente que los acompañaba miró a Peter y le guiñó un ojo. ¿Misterio? Spider-Man. Justin Amer aparta su atención de Tony y se dirige a Peter. Me alegra verte de nuevo. Peter decidió hacerse el tonto y tomarle el pelo. ¿Quién eres? Si quiere hacerse el amigo y sonreír para el público, Peter se lo pondrá muy difícil. Vaya si esas 3 palabras surtieron efecto. Amer pasó de tener una sonrisa fingida y amistosa a una expresión de sorpresa e ira. Pensaba que podría hacerse amigo de Spider-Man y los Vengadores a través de Tony, especialmente después del fracaso del intento de robar la armadura de Iron Man, pero eso, sin duda, no iba a suceder. Justin Amer, dice, señalándose a sí mismo. ¿Nos conocimos en esa reunión del comité hace 1 o 2 semanas? No me suena de nada, dice Peter con cara de pensativo. Prácticamente me llamaste incompetente todo el tiempo. Amer realmente estaba tratando de hacer que Peter recordara. Ah, sí, dice Peter con una mirada casi desdeñosa. Bueno, fue un placer volver a verte, pero deberíamos ir a nuestra mesa. La carrera va a empezar pronto. Sin esperar respuesta, Peter se dirigió hacia el balcón y tomó asiento en una mesa libre, desde donde podía ver la pista donde se celebraría la carrera. No tardaron los demás del grupo en adoptar la misma excusa que Peter y seguirle el juego. Al fin y al cabo, preferían cualquier cosa antes que tratar con una persona tan falsa. Tony sonreía como un loco, feliz de que Amer no hubiera conseguido lo que quería y avergonzado al mismo tiempo. Mientras todos pedían comida y los coches empezaban a salir a la pista, Peter recibió un mensaje de Skite en el que le informaba de que Banco se estaba colando por las entradas de empleados. ¿Cómo se las arregla para colarse con 2 látigos electrónicos gigantes y todo su equipo? Pensó Peter con duda. ¿Es tan hábil en la infiltración o tiene algún tipo de protección argumental? Por supuesto, Peter estaba bromeando sobre la protección del guión, pero estaba confundido sobre cómo un pobre científico ruso podría hacer tal cosa. Tal vez todos los villanos famosos de Marvel reciben una especie de mejora multiusos que les ayuda a cometer sus crímenes. Pensó Peter encogiéndose de hombros con indiferencia. Al fin y al cabo, realmente no importaba. Mientras los coches comenzaban a alinearse en la pista, Tony intentó escabullirse al baño, pero Peter lo detuvo agarrándolo del hombro. No estás compitiendo, dice Peter, sabiendo que esto lo pondría en peligro debido a sus conocimientos cinematográficos. ¿Qué? Solo voy al baño. Tranquilo, dice Tony riendo mientras se quita la mano de Peter de encima y se aleja. Tal vez me equivoqué. Pensó Peter. Quizás la razón por la que Tony se unió a la carrera en la película fue que se estaba muriendo y quería cumplir algún deseo pendiente. Ahora que está recuperado y corre mejor que nunca, la idea de ponerse en una situación peligrosa por diversión fue una tontería. Después de un tiempo esperando el regreso de Tony, Peter se dio cuenta de lo tonto que había sido al creer en su amigo. El restaurante en el que estaban sentados tenía televisores de pantalla plana por todas partes para la carrera, y mostraban la imagen de un Tony Stark elegantemente vestido subiendo a un coche de carreras con el logotipo de Industrias Stark bien visible por toda la carrocería. No debía haber creído en él, murmura Peter, recibiendo un asentimiento comprensivo de Pepper, quien ya estaba más que acostumbrada a que sucedieran este tipo de cosas. ¿Quieres que vaya a buscarlos, jefe? Pregunta Nightcrawler entre bocados de pan que le trajo el camarero, ya que podría teletransportar a Tony de vuelta en cuestión de segundos. No, déjalo que se divierta. Aunque, por favor, prepárate para ayudarlo si tiene un accidente, dice Peter tras pensarlo un momento. Desde luego es lo suficientemente imprudente como para que eso suceda, murmura Pepper. Puede que finja que esto no le afecta, pero Pepper estaba bastante preocupada por el bienestar de Tony. Ella y Tony siempre habían tenido una conexión romántica, pero ella se negaba a admitirlo debido a su actitud y estilo de vida de mujeriego. ¿Quién querría salir con un hombre que te engañaría? Cuando todos los coches se alinearon y los motores rugieron, se dio la salida con una bandera. Tony demostró una sorprendente habilidad al volante, adelantando a varios coches antes de enfrentarse a rivales mucho más experimentados en la primera mitad de la carrera. Mientras se desarrolla la carrera, un hombre vestido con el uniforme naranja de los mecánicos de boxes camina junto a la pista. Sin importarle su seguridad, el hombre salta las barricadas y entra en la pista. Un coche pasa zumbando junto al hombre mientras este se quita la chaqueta y despliega 2 gruesos látigos de aspecto metálico, que sostenía en cada mano y estaban conectados a un arnés en su pecho.
Al caer su chaqueta al suelo, un panel circular en su arnés pectoral se ilumina y enciende los látigos con electricidad azul. ¿Qué demonios?, murmura Pepper confundida mientras observa lo que sucede. Peter también observó, confirmando que efectivamente se trataba de Iván Banco, Whiplash. Kurt Bacon salvó a todos los corredores. Empieza por Tony, por favor. Ignorando a todos los coches que iban en cabeza mientras lo adelantaban, con cuidado de no atropellar al lunático que intentaba suicidarse en la pista, Banco preparó su brazo y golpeó a un coche. El coche de Tony. El látigo impacta contra la parte delantera del coche, atravesándola como si fuera mantequilla. Al separarse la parte delantera de la trasera, desde donde conducía Tony, la parte trasera se vuelca hacia adelante y sale disparada del suelo. Mientras el coche estaba en el aire y Tony gritaba de miedo, Kurt desapareció en una nube de humo azul y apareció encima del coche en pleno vuelo. Jefe. Saluda Nightcrawler mientras toca a Tony y desaparece justo a tiempo para que el coche se estrelle contra el suelo y se incendie. Cuando Tony y Kurt reaparecieron en el balcón, Pepper corrió hacia Tony y comenzó a abrazarlo, pero eso no duró mucho, ya que empezó a golpearlo y a quejarse de que corría riesgos innecesarios. ¿Solo ibas al baño, dice Pepper en tono de broma. Jejeje, Tony ríe con incomodidad mientras su ritmo cardíaco disminuye, calmándose tras la situación de vida o muerte en la que acaba de estar. Ignorando a Tony, que seguía recibiendo una buena reprimenda de Pepper, Peter se dirigió a los Vengadores y les dio algunas órdenes. Bien, esto pasó de ser unas vacaciones a una situación real. Veamos cómo lo manejan, dice Peter mientras todos se enderezan un poco. Kurt, entrega a tus compañeros al enemigo y luego vuelve a evacuar a los corredores y a cualquiera que pueda estorbar. Recuerda, quiero que lo capturen vivo. Estás siendo grabado, así que compórtate como tal. Tormenta permanece en silencio como siempre y asiente a sus órdenes, mientras que Dientes de Sable y Lobezno simplemente gruñen en señal de aprobación. Aunque estaban emocionados de luchar contra alguien que no los aniquilaría por completo como Peter. Lo tienes. Dice Kurt mientras toma al grupo y desaparecen en una nube de humo azul. Peter volvió a sentarse y observó las televisiones, que seguían cada movimiento de Banco, y vio aparecer al equipo frente al enemigo. Kurt no se quedó y desapareció, dejando que los demás se encargaran de la pelea mientras él hacía lo que le habían dicho y sacaba a los corredores de la pista. ¿No vas a ayudarlos?, pregunta Peter mientras se deshacen halagos hacia Tony, buscando alguna herida. Puede que no quiera admitirlo, pero lo quiere. Incluso después de haberle gritado durante tanto tiempo, todavía se preocupa lo suficiente como para asegurarse de que esté bien. No, de todas formas necesitan el entrenamiento, dice Peter encogiéndose de hombros. Todavía no se han enfrentado a un enemigo formidable, así que esta sería su oportunidad para brillar. ¿Estás seguro de que pueden con ello?, pregunta Tony mientras se sienta junto a Peter y también mira la televisión. Este tipo del látigo no parece muy fuerte, así que no deberían tener problemas, dice Peter mientras Peter se une a ellos en la mesa. Mi pregunta es, ¿cómo es que tiene un reactor ARC? Al oír las palabras de Peter, Tony miró atentamente la pantalla y vio un objeto brillante en el pecho del hombre que había partido su coche por la mitad. ¿Qué? Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Cuando Tormenta, Lobezno y Dientes de Sable aparecieron ante el maníaco que blandía el látigo, todos se apresuraron a hacer algo diferente. Todos ellos han sido entrenados según los estándares de un soldado raso de escudo de bajo nivel, pero nunca antes habían trabajado juntos en batalla. Victor y Logan eran los únicos dos Vengadores que tenían una larga historia de lucha como compañeros, pero lamentablemente Logan no recuerda nada de ello. Aunque aquella química que una vez compartieron parecía seguir presente, aunque solo levemente, mientras ambos hermanos se lanzaban al ataque contra el enemigo al unísono. La mente de Logan tal vez lo hubiera olvidado, pero su cuerpo parecía conservar algún recuerdo propio. Mientras los dos hermanos se abalanzaban sobre el enemigo como toros enfurecidos, Tormenta hizo lo que mejor sabe hacer. Aprovechando el viento para elevar su cuerpo por encima de ella y fuera del alcance de los látigos enemigos, extendió los brazos y el tiempo cambió en un instante. Lo que había comenzado como un día claro y soleado se tornó oscuro, nublado y ventoso de forma repentina. En ese momento, los miles de asistentes, que habían acudido a presenciar las carreras, reaccionaron con sorpresa y comenzaron a correr hacia las salidas. Se oyeron gritos mientras evacuaban en grupos desordenados. Mientras esto sucedía, Logan y Victor comenzaron a acercarse a su oponente, con las garras extendidas y sonrisas salvajes en sus rostros.
No estoy aquí por ti. Dice Banco con un marcado acento ruso. Lárgate y tráeme a Tony Stark. Dicho esto, Banco preparó su látigo y arremetió contra ambos atacantes, sin percatarse del rápido cambio de clima sobre él. Mientras el látigo se balanceaba horizontalmente hacia los dos metahumanos con instintos animalescos, Logan se agachó mientras su hermano saltaba por encima, esquivando el látigo con facilidad. Banco lo vio venir y ya tenía su segundo látigo listo para usar, descargando sobre el hermano que no tenía a dónde ir, dientes de sable. Víctor optó por la ruta más alta y ahora se encontraba suspendido en el aire, sin poder esquivar. Logan, con astucia, simplemente se agachó para evitar el primer ataque, ya que aún podía usar el suelo para maniobrar y evitar los ataques posteriores. Al alzar la vista y ver el segundo látigo, que caía verticalmente hacia su recién encontrado hermano, Logan reaccionó con rapidez y se impulsó hacia adelante. Blandiendo su mano con garras, cortó el látigo electrificado con facilidad. Lamentablemente, el látigo estaba electrificado y cada hueso del cuerpo del obesno, incluidas sus garras, estaba recubierto de metal. Cuando las garras de Logan se clavaron en el látigo, la corriente de energía del reactor ARC de Bancos cambió de dirección, fluyendo por las garras de Logan y penetrando en su cuerpo, extendiéndose a cada hueso conectado que pudo. Cuando la electricidad extraña invadió todo el cuerpo de Logan, este se convulsionó en el aire y cayó al suelo con sangre brotando de todos los orificios de su cuerpo. Aunque sus esfuerzos no fueron en vano, Logan logró cortar el látigo antes de que tocara a su hermano, salvando a Víctor de una muerte segura. Al fin y al cabo, el factor de curación de dientes de sable no se acerca ni de lejos al de Logan. Cuando Víctor aterriza y se detiene a observar el cuerpo derribado de su hermano, Banco vuelve a hablar con su marcado acento ruso. Debiste haberte marchado cuando te di la oportunidad, dice mientras hace girar ambos látigos como aspas de helicóptero y camina hacia Víctor. Ahora morirás como tu amigo. A medida que se acercaba a Víctor, se oyó un estruendo en el cielo. Ni Víctor ni Banco parecieron notarlo, pues el fuerte sonido de los látigos girando lo ahogaba todo. Cuando Banco estaba casi a tiro de bola, el cielo nublado se iluminó y se oyó un fuerte estruendo. Choque. Z. Un rayo cayó del cielo y se dirigió hacia Banco. Por suerte para él, los látigos, similares a los de un helicóptero, lo detuvieron, salvándole la vida. Aunque el resultado de aquello ciertamente no fue bueno para él. Al impactar el rayo en el látigo, toda su energía se disparó a través de él hasta el reactor ARC, provocando que se agrietara y se rompiera. La luz que antes brillaba en el centro del pecho de Banco parpadeó un instante antes de apagarse. Sus látigos no tardaron en hacer lo mismo, dejando a Banco indefenso. De nada, le dice Tormenta a Víctor mientras vuela hacia abajo y corre hacia Logan, que está inconsciente pero se recupera rápidamente. Mientras eso sucedía. ¿Qué? Exclamó Tony mientras observaba más de cerca el círculo brillante en el pecho del maníaco que blandía el látigo. ¿Cómo pudo suceder esto? Pregunta Pepper, conmocionada. ¿Alguien robó los planos o hackeó tu taller? No, eso no es posible, dice Tony negando con la cabeza. Jarvis protege todos mis sistemas y no se ha robado nada relacionado con el reactor. Al menos, que yo sepa, pero haría falta un ladrón muy hábil y bien equipado para robar mi taller. ¿Jarvis? Pregunta Peter en voz alta, sabiendo que Tony siempre estaba conectado a su asistente virtual. Sí, señor. Responde Jarvis desde el altavoz del teléfono inteligente de Tony. Averigua quién es ese hombre, dice Peter con sencillez, y Jarvis se pone manos a la obra. Antes, Jarvis tenía que confirmar las órdenes de Peter con Tony, pero eso ya no ocurre. Como resultaba molesto tener que consultar constantemente con Jarvis cada vez que Peter necesitaba algo, Tony hizo que Peter tuviera cierto control sobre Jarvis. Es pequeño porque Peter no puede usar a Jarvis para robarle nada a Tony ni para mirar en áreas donde no tiene permiso. Básicamente, si algo perjudica a Tony o es algo que solo él puede ver, Jarvis no podría ayudar. Sin embargo, Peter no tenía previsto hacer nada de eso, así que realmente no importaba. Sí, señor, dice Jarvis mientras usa las cámaras, que aún transmitían toda la situación a nivel mundial, para obtener una buena imagen del rostro de Bancos. No solo eso, sino que Jarvis también comenzó a revisar las numerosas cámaras de seguridad dentro y alrededor del edificio. Con esa información, esperaba reconstruir los movimientos de Bancos previos a su llegada. Si hay suficientes cámaras en esta ciudad, entonces Jarvis podría averiguar dónde se hospeda Banco o si tuvo algún cómplice. Por supuesto, Peter ya conoce toda esta información gracias a su fiel organización ninja, pero no la revelará voluntariamente.
Prefiere mantener la existencia de la mano en secreto para sus compañeros vengadores. Al menos, por ahora. Reconocimiento facial confirmado, Iván Banco, dice Jarvis después de solo unos segundos. ¿Por qué me suena familiar? Pregunta Tony con una mirada inquisitiva. ¿No era Banco el nombre que aparecía junto al de tu padre en los planos originales del reactor ARC? ¿Recuerdas la caja que te dio Fury? Peter deja caer una pista importante, lo que provoca que los ojos de Tony se abran de par en par al darse cuenta. ¿No era Anton Banco? Dice Peter al recordar. Correcto, Anton Banco era su padre, dice Jarvis por el altavoz del teléfono. Bien, entonces, ¿por qué el hijo, un hombre que trabajaba con mi padre, está atacando a Grand Prix? Pregunta Tony confundido. No está atacando el Gran Premio en sí, insinúa Peter mientras Pepper empieza a darse cuenta. Está atacando a Tony. Exclama Pepper, dejando escapar su pensamiento. Exacto, dice Peter asintiendo. ¿Por qué si no iba a ignorar a todos los coches menos al de Tony? Al menos 3 coches lo adelantaron antes de que llegara Tony y todos salieron ilesos, dice Peter, contento de que por fin estuvieran de acuerdo. ¿Por qué querría atacar a Tony? Pregunta Pepper confundida. No lo sé, dijo Peter encogiéndose de hombros. Quizá su padre le guardaba rencor o Tony hizo algo que, sin darse cuenta, le molestó. Jarvis, ¿alguna idea? Pregunta Tony, sabiendo que Jarvis está investigando el asunto. Sí, Anton Banco fue deportado a Rusia tras vender secretos de la compañía Stark en el mercado negro. Esta es toda la información que tengo por el momento, señor, explica Jarvis. Tiene sentido, dice Peter asintiendo con la cabeza. ¿Qué tiene sentido? Pregunta Pepper con tono interrogativo. Bueno, si lo deportaron por vender secretos de Stark, tiene sentido que Howard estuviera involucrado. Seguro que Anton no estaba nada contento. Ahora, el odio de un padre se manifiesta en su hijo, dice Peter, recibiendo un asentimiento de Tony. Aunque puede haber otra razón. Esta es la más probable. Choque. Z. El sonido de un relámpago interrumpe su conversación. Parece que ya terminaron. Nota de la autora. 1406 palabras. No quería alargar demasiado la pelea, así que la hice breve. Peter no estaba peleando, así que sabía que no sería tan interesante si la extendía a más de un capítulo. Mientras recorrían el circuito casi vacío, Peter se acercó al grupo de Vengadores que se habían reunido alrededor del ahora detenido Iván Banco. Logan estaba despierto, sentado en el suelo, con expresión cansada. Quizás se recupere muy rápido, pero el dolor y la experiencia de haber sufrido una descarga eléctrica en todo el esqueleto parecen haberle pasado factura. Al menos mentalmente. Víctor, Rondador Nocturno y Tormenta vigilaban a Iván, que estaba atado con sus propios látigos y con una expresión de conflicto en el rostro. Por un lado, logró lo que se había propuesto. Demostrando que las palabras de Tony en la reunión del comité eran erróneas. Yo diría que la mayoría de los países están a 5 o 10 años de distancia. Amer Industries, 20, Tony declaró ante el mundo que nadie podría copiar su creación. En opinión de Peter, eso sigue siendo cierto, ya que el único equipo que se asemeja a la armadura de Iron Man de Tony es el reactor ARC de Bancos, pero probablemente el público no lo vea así. Aquellos con segundas intenciones saldrían de debajo de las piedras y empezarían a armar un escándalo, lo que a su vez enardecería a quienes comparten opiniones similares e influiría en los más susceptibles. Por otro lado, también quería perjudicar al hijo del hombre que arruinó su vida y la de su padre. Sabía que lo tenía todo en contra, ya que la demanda de Tony era mucho mejor que la suya. Al fin y al cabo, Tony tenía más dinero, tiempo y recursos para invertir en su demanda. Aunque matarlo aún no era posible, herirlo era ciertamente plausible. Si pudieras hacer sangrar a Dios, la gente dejaría de creer en él. Habría sangre en el agua, vendrían los tiburones. La verdad es que lo único que tengo que hacer es sentarme aquí y ver cómo el mundo te consume, dijo Iván en la película. Para lograr que el público se volviera realmente en contra de Tony Stark, Banco quería demostrar que el héroe al que veneraban no era más que un humano. Lamentablemente, ni siquiera tuvo la oportunidad de enfrentarse a quien quería. Peter se aseguró de ello. Hola, Iván Banco, ¿correcto? Dice Peter mientras se acercan caminando con Tony y Peter siguiéndolos de cerca. ¿Eh? ¿Qué quieres? Pregunta Banco con disgusto al girarse y ver a Tony junto a Peter. Stark. El hijo de un ladrón por fin aparece. Tony aún no responde mientras se acerca y echa un vistazo al equipo de Banco. Es una tecnología bastante decente. Los ciclos por segundo parecen un poco bajos. Podrías haber duplicado las rotaciones.
Concentraste la energía del repulsor a través de canales de plasma ionizado. Es efectivo. No muy eficiente, pero es una imitación aceptable, dice Tony mientras examina el reactor ARC roto en el pecho de Banco. No lo entiendo. Con un poco de ajuste, podrías haber ganado un buen dinero. Podrías haberlo vendido a Corea del Norte, China o Irán, o haberlo vendido en el mercado negro como tu padre. Seguro que estaría encantado de compartir sus contactos contigo. Mi padre está muerto, dice Iván mientras mira fijamente a Tony. Él es la razón por la que estás vivo. Bueno, supongo que mis condolencias, dice Tony, sin saber cómo responder. Vienes de una familia de ladrones y carniceros, dijo Banco, despreciando las condolencias de Tony mientras le escupía. Ahora, como todo hombre culpable, intentas reescribir tu historia. Olvidas todas las vidas que la familia Stark ha destruido. La mía y la de mi padre no son más que pequeñas piedras en esa montaña. Vale, dice Tony, sin saber si sentir lástima por él o no. Bueno, que te diviertas en tu celda. Te enviaré una pastilla de jabón y algunas revistas porno. Tras despojar a Banco de su equipo y confiscarlo, lo entregaron a la policía y siguieron su camino. Por supuesto, Peter envió a algunos ninjas de la mano para que los siguieran y vigilaran la situación. Por si acaso. Estuve en una audiencia donde el señor Stark, de hecho, fue tajante al afirmar que estas demandas no pueden existir en ningún otro lugar, no existen en ningún otro lugar, nunca existirán en ningún otro lugar, al menos durante 5 a 10 años, y aquí estamos en Mónaco dándonos cuenta de que estas demandas existen ahora. Stern estaba dando un discurso por televisión en la sala del Consejo de la Torre de los Vengadores. Tal como Peter esperaba, los payasos salieron de debajo de las piedras para sacar provecho del incidente. Las serpientes andan sueltas, murmura Tony al llegar a la misma conclusión. Sí, pero no pueden hacer nada, dice Peter mientras recibe un mensaje y revisa su teléfono. Tengo que irme. Volveré pronto con un regalo para ti. En un hangar privado impecable, seguridad armada patrulla la zona mientras Justin Amer, sentado a una elegante mesa, disfruta de una copa de vino tinto. A su lado, como una asistente personal, su bella ayudante espera pacientemente para atender cualquier capricho de su jefe. Instantes después, una fila de todoterrenos con cristales tintados pasa junto a la seguridad y aparca uno a uno al lado de un jet privado. Las puertas se abren y varios guardias de seguridad, de aspecto similar, salen y escoltan a un hombre atado y con los ojos vendados hasta la mesa, sentándolo frente a Amer. Al quitarle la venda, se revela que el hombre es Iván Banco, recién fugado de prisión. Miren, ahí está. ¡Qué gusto! Bienvenido. Amer se esfuerza por causar buena impresión, pero Banco lo mira como si fuera tonto. ¡Ay, Dios mío! ¿Podemos quitarle las esposas a mi amigo? Discúlpeme, soy un gran admirador suyo. No quería dar una primera impresión así. No es un animal. Vamos, es un ser humano. Siguiendo con cautela las órdenes de su jefe, los guardias quitan las ataduras pero permanecen cerca, preparados para cualquier posible ataque de su invitado. Me llamo Justin Amer. Me gustaría hacer negocios con usted. Siéntese, por favor. Sírvase. ¿Qué tenemos hoy, Jack? Marano se presenta y se gira para hablar con un camarero cercano. Carpaccio de salmón, señor, responde al instante y con diligencia. Aquí tenemos lo que quieras. Primero me gusta el vino. Este lo hice traer directamente de San Francisco. Es italiano, eso sí. Y además, orgánico. Tengo una pequeña obsesión. Por lo visto, tú también, con Tony Stark. No podía soportar que te mandaran a quién sabe dónde. Habría sido un desperdicio de talento, pero si me permites una sugerencia, no deberías ir solo a matarlo. Vea por su legado. Eso es lo que hay que destruir. Luego ya podrás deshacerte de él, dice Amer, haciendo una pausa, esperando que Iván se uniera a la conversación, pero no lo hace. Tú y yo nos parecemos mucho en muchos aspectos. La única diferencia es que yo tengo recursos. Creo, si me permites, que necesitas mis recursos. Alguien que te respalde, un benefactor. Me gustaría ser esa persona. ¿Qué te parece? Pregunta Amer. Banco finge no hablar inglés. Bien, ¿hablas inglés? Porque puedo conseguir un traductor. No lo sé. ¿Has entendido todo lo que digo? Pregunta Amer, disimulando su molestia lo mejor que puede. Muy bien, tío, dice Banco en un inglés chapurreado. Muy bien, hombre. Repite Amer, esperando que eso significara que lo ha entendido. Muy bien, hombre, repite Banco una vez más asintiendo con la cabeza. Salud. Amer alza su copa hacia su nuevo compañero.
Iván agarra la botella de vino y la choca contra el vaso antes de tomar un gran trago. Mientras Amer celebraba internamente, Banco intervino. Quiero mi pájaro, dice Banco en su inglés chapurreado fingido. ¿Un pájaro? ¿Quieres un pájaro? Pregunta Amer confundido. Quiero mi pájaro, aclara Iván. Puedo conseguirte un pájaro. Puedo conseguirte 10 pájaros, dice Amer, esperando resolver esto rápidamente. Quiero mi pájaro. Esta vez lo aclara con un poco más de firmeza. Bueno, vale. Nada es imposible. ¿Podría? ¿De qué estamos hablando? ¿Es un pájaro de vuelta en Rusia? Mientras conversaban, un hombre vestido de azul y rojo, con un traje inspirado en una araña, caminó por la pista hacia el hangar fuertemente custodiado. Caminaba con aire despreocupado mientras, uno a uno, los guardias notaban su llegada, amartillaban sus armas, apuntándole y dando órdenes por radio. Señor, tenemos un problema, un guardia de seguridad se apresuró hacia Amer y Banco, interrumpiendo su cena. ¿Qué? Preguntó Amer con fastidio mientras hacía todo lo posible por convencer a su invitado de que se pusiera de su lado. Spider-Man está aquí, dice el guardia con una mirada cautelosa en su rostro. Amer gira la cabeza bruscamente para mirar al guardia, sin estar seguro de haber oído bien. Repítelo. Spider-Man, está aquí, señor, repite, apretando con fuerza su rifle de asalto. ¿Qué? Amer deja caer la copa de vino que sostenía y se levanta. ¿Dónde está? Tenemos que irnos. Cuando Amer llegó a esta conclusión, se oyeron gritos en el exterior. Esta es una zona restringida. Date la vuelta y lárgate ahora mismo. Uno de los guardias de seguridad más seguros de sí mismos intentó ahuyentar a Peter. Esto no pareció funcionar porque, apenas unos segundos después, los sonidos de gritos de dolor y disparos llenaron el aire, asustando a Amer aún más de lo que ya estaba. Mientras Amer empezaba a entrar en pánico y a dar órdenes a sus guardias, Banco, que afortunadamente ya no estaba sujeto, se puso de pie y caminó sigilosamente hacia la parte trasera del hangar, con la esperanza de encontrar una salida trasera por la que escabullirse. A medida que los gritos y los disparos se alejaban cada vez más, Banco encontró una puerta con un letrero rojo encima que decía salida de emergencia. Jeje, tengo mucha suerte, Banco suelta una risita mientras camina hacia la puerta y extiende la mano para abrirla. No tanto, dice una voz femenina desde atrás mientras se oye el sonido de una pistola Taser. Z. Un grupo de pequeños dardos metálicos sale disparado de una pistola de color amarillo brillante. Cada dardo está conectado a un cable largo y delgado que, a su vez, se conecta a la pistola. Cada dardo metálico impactaba en la espalda desprevenida de Bancos y se clavaba en su carne. Aunque el dolor de aquello no era nada comparado con lo que sucedió después. Más de 50.000 voltios de electricidad fluyen desde la pistola, recorren los cables y llegan a la espalda de Bancos. La electricidad tensa sus músculos y lo paraliza antes de que pueda tocar la puerta. ¡Augh! Banco gruñe de dolor mientras sus músculos dejan de obedecerle y cae al suelo del hangar, temblando por el flujo constante de electricidad que recorre su cuerpo. ¿Eh? Esto funciona bastante bien, murmura la secretaria de Amer mientras se acerca y mira a Banco a los ojos, que brillan brevemente con un destello amarillo. ¿A dónde crees que vas? Cierra la boca, zorra. Banco logra articular entre el dolor, pero cierra la boca al ver que sus ojos cambian. ¡Qué grosero!, dice ella y pisa la cabeza de Iván, dejándolo inconsciente. Carguen el avión. Rápido. 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 Ordena Amer a unos guardias mientras los disparos y los gritos de dolor fuera del hangar disminuyen con cada segundo que pasa. No necesitamos eso. Solo pongan en marcha el avión. No tenemos tiempo. Mientras sus empleados trabajaban a destajo para sacar a su jefe de la situación en la que se encontraban, Amer notó que faltaba alguien. Banco, que era la razón principal por la que había venido aquí, no estaba por ninguna parte. Señor, el avión está listo para partir. Dice un guardia mientras corre hacia Amer. ¿Dónde está Iván? No podemos irnos sin él. Pregunta Amer a sus guardias cercanos. Señor, no tenemos tiempo. O se queda y Spider-Man lo atrapa, o se va ahora mismo, dijo un guardia sin rodeos. Lamentablemente, Amer sabía que Banco era la clave para finalmente superar a Tony Stark y haría lo que fuera necesario para lograrlo. Estaba harto de vivir a la sombra de ese engreído charlatán. Ahora que tiene la oportunidad de salir de esa sombra, Amer haría cualquier cosa por aferrarse a ella. ¡Ah! Se oye un grito cuando un guardia entra volando en el hangar y se estrella contra la mesa del restaurante a pocos metros de Amer.
Cuando el cuerpo del guardia atravesó la mesa y cayó al suelo, aturdido apuntó con su arma fuera del hangar y comenzó a disparar indiscriminadamente. ¡Bang, bang, bang, bang! ¿Le di? Pregunta al quedarse sin munición. Segundos después, un segundo guardia llegó volando al hangar y chocó con el guardia caído, dejándose ambos inconscientes. ¿Sabéis qué? Dice Amer, empezando a tener dudas. Todos en el avión, vámonos. Puede que Amer solo quiera vengarse de Tony Stark, pero también es un hombre muy egocéntrico. Ver lo que les pasó a sus guardias afuera le hizo preguntarse qué le haría Spider-Man cuando llegara. Lamentablemente, ya era demasiado tarde. Amer se demoró demasiado. Debería haber despegado en su jet cuando el guardia dijo que estaba listo. Mientras el grupo de guardias rodeaba a Amer y corría hacia el avión, una telaraña golpeó la escalera plegable que conducía al interior del avión y la cerró de golpe, sellando la entrada. ¡Mierda! Abran esto. Ahora. Ordena Amer frenéticamente, pero ninguno de sus guardias sería capaz de abrir la puerta, ya que las telarañas de Peters la mantenían sellada. ¿Qué prisa hay? Quédense a charlar conmigo. Dice una voz desde atrás, haciendo que Amer y sus guardias se den la vuelta. Sentado en el centro del hangar, donde Amer y Banco debían cenar, Peter tenía una pierna cruzada sobre la otra. A su lado había algunos guardias inconscientes, mientras que muchos otros yacían esparcidos por el suelo fuera del hangar. Por reflejo, los guardias que rodean a Amer levantan sus armas y las apuntan en dirección a Peter. Nada de eso, por favor, dice Peter mientras señala hacia afuera del hangar. ¿No les funcionó a ellos? ¿De verdad crees que te funcionará a ti? Peter pudo ver cómo la vacilación se reflejaba en los rostros de los guardias mientras, uno a uno, bajaban sus armas. Sabían que su única esperanza era escapar, pero ahora eso era imposible. Luchar contra Spider-Man era como luchar contra el océano. Tarde o temprano, terminarían ahogándose. Bien, ahora tráiganme a Justin Amer, ordena Peter mientras se inclina, toma la silla en la que Banco estaba sentado antes y la coloca frente a él, dándole una palmadita de bienvenida al asiento. ¿Qué? ¡No! Grita Amer mientras sus guardias se miran entre sí por un instante antes de arrastrarlo hacia el asiento. ¡Alto! Trabajan para mí, idiotas. Los guardias restantes, arrastrándolo por los brazos, colocaron a un Justin Amer retorciéndose en el asiento. Sujétenlo. Ordenó Peter, y lo encadenaron con las mismas ataduras que Banco llevaba hacía solo unos instantes. Una vez que Amer estuvo sujeto a la silla, los guardias se hicieron a un lado y esperaron nuevas órdenes, sin atreverse a hacer nada que pudiera enfadar al individuo con superpoderes. Me alegra verte de nuevo, Justin, dice Peter con la misma falsa amabilidad que Amer empleó con él en el Gran Premio. Sin respuesta. Vale, ¿dónde está Iván Banco? ¿Banco? ¿Te refieres a ese loco de la carrera? Pregunta Amer, intentando escurrir el bulto. Debe haber algún malentendido. No tengo a ese tipo aquí. Creía que estaba en la cárcel justo cuando Amer estaba soltando mentiras para salvar el pellejo, se oyó el sonido de unos tacones altos resonando en el suelo del hangar. Mirando por encima del hombro de Amer, Peter pudo ver a una secretaria conocida acercándose con aire de suficiencia, arrastrando tras ella a un inconsciente Iván Banco por la parte trasera de la camisa. Al girar la cabeza, Amer también lo vio y no pudo evitar maldecir a su secretaria para sus adentros. ¿Por qué tuviste que traerlo de vuelta? Estúpida, pensó Amer. Hace apenas unos instantes estaba dispuesto a renunciar a todo para recuperar a Banco, pero ahora la presencia de ese hombre solo le causaba dolor. Buen trabajo, Mystique, dice Peter mientras la forma de la secretaria cambia por completo y recupera su apariencia azul original, sorprendiendo a todos en la habitación. Especialmente Justin Amer, que acaba de descubrir que su secretaria de mayor confianza era una especie de espía alienígena. Misión cumplida, dice mientras deja a Banco a los pies de Peter y le entrega también una memoria USP. ¿Qué es esto? Pregunta Peter mientras conduce. Aquí tenéis todas las pruebas que necesitáis, dice Raven mientras da la espalda y sale del hangar. Me voy a casa. Claro, pero necesitaré un informe de la misión para finales de semana, dice Peter mientras ella se aleja. Lo sé, dice con un gesto por encima del hombro y dobla la esquina, desapareciendo fuera del hangar. Volviéndose hacia Justin Amer, a quien pillaron con las manos en la masa mintiendo, Peter hace un gesto hacia Banco. ¿Qué estabas diciendo? Justin Amer, propietario y director ejecutivo de Amer Industries, fue arrestado hoy. La policía emitió un comunicado afirmando que Amer facilitó la fuga de prisión del autor del atentado durante el reciente Gran Premio de Mónaco.
El fugitivo, Iván Banco, y el señor Amer fueron detenidos y llevados ante las autoridades nada menos que por el héroe favorito de Nueva York, Spider-Man Tony, con una sonrisa irónica en el rostro, seguía mirando la televisión, sin poder creer que aquello estuviera sucediendo. Cuando Peter se marchó y prometió un regalo sorpresa al irse, Tony no pensó que le entregaría un regalo tan increíble y considerado. Justin Amer siempre ha sido como una mosca que zumba alrededor de la cabeza de Tony. Una molestia constante que se niega a dejarlo en paz. Cuando Peter regresó a la torre con Banco y Amer inconscientes y arrastrándolos por la parte de atrás de sus camisas, Tony no supo qué pensar. Sobre todo, no creía que Justin Amer tuviera las agallas para llevar a cabo una fuga de prisión y trabajar con un criminal. Todo para finalmente vencerlo. Bueno, qué alivio, murmuró Tony mientras brindaba con su vaso de whisky frente al televisor, que mostraba las fotos policiales de Banco y Amer. Tras ocuparse de Banco y Amer, Peter revisó las pruebas antes de entregar a Amer a las autoridades competentes. Banco, por su parte, permanecerá en la planta de detención de las Torres. Peter podría haber dejado que los eventos de Iron Man 2 siguieran su curso, pero no le vio sentido. Sí, podría haberlos usado como entrenamiento adicional para los Vengadores, ya que tanto Lobezno como Dientes de Sable fracasaron estrepitosamente en Mónaco, pero también podría diseñar un nuevo programa de entrenamiento basado en el trabajo en equipo para todos los Vengadores. No hay motivo para arriesgar la seguridad de nadie con fines de entrenamiento. La victoria en Mónaco fue posible porque Banco estaba muy débil en ese momento. Permitirle mejorar y expandir su repertorio no sería inteligente. Banco permanecería indefinidamente en la planta de detención de las Torres, ya que Peter y Tony no querían que su conocimiento se usara en su contra. ¿Quién sabe cuántas personas más matarían por tener ese conocimiento? Al fin y al cabo, todos los países y fabricantes de armas del mundo se esforzaban en ese momento, sin éxito, por producir una fracción de lo que Banco y Tony podían crear fácilmente. Dejar a Banco en una prisión cualquiera es simplemente buscarse problemas. Por supuesto, Peter envió a sus subordinados de la mano a recuperar todos los planos y datos de bancos. Desde su casa en Rusia hasta cualquier lugar donde se alojara o visitara de camino a Mónaco, Peter se aseguró de que todo fuera registrado y confiscado. No puede permitir que alguien encuentre los planos de todo el equipo de Banco y los use con fines nefastos, o que se los venda a alguien que luego los use con fines nefastos. Mientras tanto, en el gran salón del trono de Asgard, decorado con gran esmero, se celebraba la ceremonia para nombrar al nuevo rey, Thor Odinson. Sentado en un majestuoso trono al fondo de la sala, el padre de Thor, Odin Borson, ataviado con su armadura dorada y empuñando su fiel lanza, Gungnir. Insertar imagen de Odin Borson aquí al pie de los escalones que conducen al trono. Loki Odinson, el segundo hijo de Odín, se encontraba entre otros miembros de alto rango del reino de Asgard. ¿Dónde está?, susurra un asgardiano de alto estatus a Loki. Dijo que llegaría pronto, responde Loki despreocupadamente, contento de que su hermano, de mente tan simple, llegara tarde a su propia coronación. Sif, la única mujer miembro del prestigioso grupo de los tres guerreros, se da cuenta de la verdad y niega con la cabeza en señal de desaprobación. Quiere hacer una entrada triunfal, murmura lo suficientemente alto para que la oigan quienes están cerca. Bueno, si no aparece pronto, mejor que no se moleste. Parece que Odín está a punto de dárselo de comer a sus cuervos, dice alguien. No te preocupes. Padre lo perdonará. Siempre lo hace, dice Loki, con una mueca de desprecio para sus adentros. En ese preciso instante, al frente del salón, dos enormes puertas decorativas se abrieron de golpe y un martillo crepitante como un rayo irrumpió en la sala. Segundos después, Thor Odinson entra con aire arrogante en el salón, vestido de forma similar a su padre y con una sonrisa de orgullo en el rostro. Al entrar, extiende la mano, llama al martillo y lo atrapa con facilidad. La multitud expectante estalla en vítores. Thor hace girar su martillo con un elegante gesto y lo alza ante la multitud, deleitándose con el momento, saboreando la adoración y enardeciendo a su público hasta el frenesí. «¡Ay, por favor!», dice Sif sacudiendo la cabeza en señal de desaprobación. Odín observa desde su trono, sin aprobar la ostentosa demostración de su hijo. Bóveda bajo la sala del trono, mientras los vítores resuenan desde arriba, una extraña brisa fría se levanta en la bóveda de Asgard. Los guardias apostados se frotan las extremidades para calentarse, sintiéndose cada vez más inquietos al presentir que algo no andaba bien. Intercambian una mirada y luego recorren el pasillo de la bóveda hasta el final, donde un ataúd azul permanece intacto sobre un pedestal. De repente, grandes sombras se ciernen sobre los guardias.
Estos alzan la vista y gritan aterrorizados mientras levantan sus armas. Sala del trono. Cuando Thor terminó de arengar a la multitud y llegó al trono al fondo de la sala, se arrodilló ante su padre. Frigga, la madre de Thor, le lanza una mirada de reproche, disgustada por su llamativa entrada. Thor le guiña un ojo y ella no puede evitar esbozar una sonrisa hacia su hijo. Le resultaba difícil seguir enfadada con sus hijos. Auge. Odín golpea a Gungnir contra el suelo con un estruendo ensordecedor, provocando que la multitud guarde silencio al instante. Gungnir. Su puntería es certera, su poder inmenso. Con ella, he defendido Asgard y la vida de los inocentes en los 9 reinos desde el gran comienzo. Aunque ha llegado el día en que un nuevo rey empuñe su propia arma, ese deber permanece intacto. Thor Odinson, mi heredero, mi primogénito. Odín habla con una autoridad serena y natural mientras alza a Gungnir ante todos. Dejando a un lado a Gungnir, Odín extiende la mano y atrae así el martillo de Thor, atrapándolo con la misma facilidad con la que su hijo lo había hecho solo unos instantes antes. Mjolnir. Forjado en el corazón de una estrella moribunda con el sagrado metal Uru. Solo uno puede levantarlo. Solo uno es digno. Quien empuñe este martillo dominará todos los rayos y tormentas. Su poder no tiene igual. Ya sea como arma para destruir o como herramienta para construir. Es el compañero perfecto para un rey, dice Odín mientras le devuelve el martillo a Thor. Bóveda. Los cuerpos de los guardias asgardianos, ahora esparcidos por el hielo, son arrojados al suelo de la bóveda. Uno de los grandes atacantes de piel azul levanta el ataúd azul de su soporte y se da la vuelta para marcharse, seguido de cerca por criaturas similares de piel azul. Al marcharse, la pared que estaba detrás del lugar donde antes se encontraba el ataúd comienza a separarse y retraerse, revelando algo que se encuentra en las sombras detrás de él. Mientras las criaturas se alejan, un resplandor ígneo se alza tras ellas. Se vuelven sorprendidas, pero ya es demasiado tarde. Un rayo de luz llameante se dispara en su dirección, despedazando a los ladrones azules. Sala del trono. Hoy te confío el mayor honor de los 9 reinos. El sagrado trono de Asgard. He sacrificado mucho para alcanzar la paz. Así también, una nueva generación debe sacrificarse para mantenerla. Responsabilidad, deber, honor. No son meras virtudes a las que debemos aspirar. Son esenciales para todo soldado y para todo rey. Odín se dirige a Thor mientras un escalofrío comienza a inundar la habitación. La multitud comienza a tiritar y a frotarse las extremidades para calentarse en el aire cada vez más frío de la sala. Thor Odinson, ¿juras proteger los 9 reinos? Odín mira a su hijo con orgullo. Lo juro, responde Thor mientras su sonrisa de suficiencia se ensancha por segundos. ¿Juráis preservar la paz? Continúa Odín. Lo juro, responde Thor una vez más. ¿Juráis renunciar a toda ambición egoísta y comprometeros únicamente con el bien de todos los reinos? Pregunta Odín. Lo juro, dice Thor con seguridad. Entonces, en este día, yo, Odín padre de todos, te proclamo rey de Asgard y de los 9 reinos. Concluye Odín mientras vuelve a estampar a Gungnir contra el suelo. Auge. El salón queda en silencio mientras la multitud presencia el nacimiento de un nuevo rey, pero pronto todos comienzan a notar un extraño cambio en la sala. El hielo se desliza por la superficie de las grandes pancartas que rodean el salón, produciendo un inquietante crujido. Thor, los 3 guerreros y la multitud también lo presencian. Algunos entre la multitud jadean sorprendidos al ver cómo el vapor de su aliento llena el aire, visible para todos. Gigantes de hielo, murmura Odín con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Los lejanos ecos de una batalla resuenan en las profundidades del palacio. Sif y los 3 guerreros toman sus armas, mientras Thor, olvidándolo todo, sale corriendo del salón, listo para la batalla. Thor entra en la bóveda bajo la sala del trono con su martillo en mano y contempla atónito la escena que se presenta ante él. Los 3 guerreros y Loki entran apresuradamente tras Thor y se detienen en seco. Hielo fragmentado y derretido yace esparcido por el suelo. Los restos humeantes y retorcidos de los altos ladrones humanoides de piel azul yacen extendidos por todo el suelo. Los ladrones de piel azul acaban de perder una batalla brutal, sin que sobreviviera ni un solo hombre. En medio de esta escena horripilante, envuelta en sombras, se yergue una criatura de metal negro, de la que emana un resplandor ígneo. El destructor es un autómata asgardiano encantado, usado principalmente para custodiar la bóveda de Odín, aunque también puede emplearse como arma contra los enemigos de su amo. El destructor obedece sin rechistar al gobernante de Asgard y portador de Gungnir. Guarda a buen recaudo el ataúd azul que los ladrones intentaron robar, a la espera de las órdenes de su amo.
El destructor, murmura Sif con terror al posar sus ojos en la figura sombría. ¿El Tesseracto? Murmura Loki con una mirada interesante en los ojos. Creía que solo era una leyenda. Por supuesto que se equivocaba, ya que el Tesseracto está en la Tierra, pero ambos son extrañamente similares en apariencia. Los Jotuns deben pagar por lo que han hecho. Exclama Thor al ver los cadáveres de los guardias de la bóveda asgardiana. Han pagado con sus vidas. El destructor cumplió su cometido y el cofre está a salvo. Todo está bien. Odín, con tono conciliador, se acerca a los soldados asgardianos muertos, frunciendo el ceño con tristeza. Todo bien. Han irrumpido en la bóveda de armas. Si los gigantes de hielo hubieran robado siquiera una de estas reliquias, Thor estaba furioso. Pero no lo hicieron, interrumpe Odín a Thor. Quiero saber por qué hicieron esto, pregunta Thor sin apartar la vista de los cuerpos asgardianos. El cofre de los antiguos inviernos pertenecía a los Jotuns. Creen que es su derecho de nacimiento, explica Odín. Y si no se lo hubieras quitado, habrían arrasado los 9 reinos. Replica Thor con ira. Tenemos una tregua con Laufey, el rey Jotun, explica Odín. Acaba de romper vuestra tregua. Debemos actuar. Dice Thor, señalando los cuerpos en la habitación. Odín recurre a Loki y a los 3 guerreros. Por favor, déjenos en paz, dice Odín, y ellos obedecen su orden, abandonando la bóveda. Loki no pudo apartar la vista del ataúd hasta que dobló la esquina y siguió a los 3 guerreros lejos de la zona. ¿Qué medidas tomarías? Pregunta Odín, volviéndose hacia Thor. Haz marchar a nuestro ejército hacia Jotunheim como lo hiciste una vez, dales una lección, quebranta sus espíritus para que nunca más se atrevan a cruzar nuestras fronteras. Dice Thor con una mirada orgullosa. Thor, ahora eres rey, dice Odín mientras se acerca y le pone la mano en el hombro a su hijo. Sé que esto te parece un acto de guerra, pero no vale la pena empezar otra. Aprende de mí y de mis errores, hijo mío. La guerra solo trae dolor y muerte a ambos bandos. Si envías soldados a Jotunheim, muchos morirán. Padres, hijos, madres e hijas abandonarán sus hogares y jamás volverán con sus familias. ¿Acaso quieres eso? Al oír las palabras de su padre, Thor aprieta los puños con fuerza mientras sus uñas se clavan en la piel de las palmas, haciendo brotar sangre que gotea lentamente al suelo. ¿Cuántos asgardianos tienen que morir para saciar tu orgullo, Thor? Ni siquiera mencionemos que los Jotuns también son nuestro pueblo. Pareces olvidar que Jotunheim forma parte de los 9 reinos, de los cuales eres el protector jurado y rey. Thor no se percató, cegado por la furia, pero Odín hablaba por experiencia. Dejó que su orgullo guiara todos sus actos y en su día fue lo que muchos llamarían un belicista. Millones han muerto a manos de la lanza de Gungnir. Han llegado hasta aquí, ¿qué se supone que debo hacer? Thor aprieta los dientes, sin saber cómo actuar como rey en esta situación. Encontraremos la brecha en nuestras defensas. Será hallada y sellada, dice Odín mientras le da una palmada en el hombro a su hijo y se marcha. ¿Eso es todo? Pregunta Thor con desdén. Sí, las decisiones tomadas con ira y sin pensar son perjudiciales para cualquier gobernante. Ve y cálmate. Una vez que estés tranquilo, podremos encontrar una forma menos violenta de manejar esta situación, dijo Odín al doblar la esquina, dejando a Thor solo entre los cadáveres. Odín abandonó la zona creyendo que había logrado comunicarse con su hijo y ayudarlo a encaminarse en la dirección correcta, pero solo tenía parcialmente razón. Si no puedo enviar al ejército, iré yo mismo, Laufey responderá por esto. Pensó Thor mientras salía de la bóveda, agarrando con fuerza su martillo. Thor se tomó en serio las palabras de su padre sobre la guerra y la muerte de su pueblo, pero eso no significa que no desee venganza. Thor es del tipo que siempre se lanza de cabeza a sus problemas, así que eso es lo que haría. La única vida asgardiana que arriesgaría sería la suya. Al llegar solo al puente arcoíris con su martillo en la mano, Thor camina por el puente hacia el Bifrost. El Bifrost es un edificio con forma de cúpula situado al final del puente arcoíris. Se utiliza para teletransportar a cualquiera hacia y desde Asgard. Al llegar al final del puente y entrar en la cúpula, Thor se sorprendió al encontrar a su hermano Loki y a los 3 guerreros esperándolo. Todos ellos estaban vestidos para el combate. Heimdall, de pie a un lado, permanecía inmóvil con su armadura dorada, agarrando con fuerza su espada. Insertar imagen de Heimdall aquí. Heimdall es un asgardiano omnisciente y omniaudible, guardián de Asgard y protector del Bifrost. Su espada es la llave para activar la teletransportación de la cúpula. Ignorando por el momento a Heimdall, Thor se dirigió a sus amigos y a su hermano. ¿Qué hacéis aquí? Pregunta con una ceja alzada, dispuesto a luchar si intentan detenerlo. Te conocemos, hermano, dice Loki con desprecio.
Padre dijo que no tomáramos represalias contra los Jotuns, pero no me haces caso. Así que aquí estamos, mi rey, dice Sif mientras ella y los otros 3 guerreros se arrodillan. Siempre te protegeremos, mi rey. Proclaman los 3 al unísono. Sí, dice Loki, negándose a arrodillarse con ellos. Lo que dijeron, ¿piensas viajar a algún sitio, mi rey? Pregunta Indal desde un lado. Sí. Exactamente una semana después de que Justinamer fuera entregado a la policía con una montaña de pruebas en su contra, Peter había comenzado a relajarse de nuevo y a retomar su rutina. Durante este tiempo, Peter, Clint y Natasha se reunieron para diseñar un programa de entrenamiento para el trabajo en equipo. Tras la pelea en Mónaco, Peter estaba convencido de que este tipo de entrenamiento era muy necesario. La única razón por la que Lobezno y Dientes de Sable ganaron la pelea contra Banco fue Tormenta, quien, técnicamente, tampoco hizo mucho. Lanzar un rayo a un objetivo en tierra estando fuera de alcance no fue, después de todo, algo muy impresionante por su parte. El programa de entrenamiento se pondría en marcha en una semana, ya que están esperando el equipo especialmente fabricado que Tony les construiría. Hablando de Tony, su trabajo junto a Peter para recrear el suero del supersoldado avanzó enormemente la semana pasada. Gracias a la adición de Badasium, la versión inestable actual del suero se volvió un 50% más estable. El método actual consistía en irradiar el suero con Badasium. Bastaba con sumergir un trozo de Badasium en el suero y dejarlo allí durante 24 horas para obtener resultados asombrosos. Ahora solo necesitan encontrar la manera de concentrar la radiación del Badasium en el suero y podrían tener un suero de supersoldado completamente estable. Las cosas pintaban bien para el proyecto Avengers SSS. Mientras Peter buscaba coches en internet con MJ y Ned en su habitación, su teléfono vibró y sonó. ¿Y este? Pregunta MJ mientras señala un Mustang antiguo en el sitio web que estaban usando. No, debería comprarse un Ferrari. Ned insistió en que Peter tuviera un superdeportivo. No, nadie necesita un coche así, Ned, dice MJ mientras empiezan a discutir sobre qué coches son mejores. Peter coge su teléfono y ve un mensaje de texto de alguien que rara vez le escribe. Cíclope Calvo. Nos vemos en la torre. Necesito tu ayuda con algo. ¿Nos vas a abandonar, verdad? Pregunta Ned. Claro que sí. Recibió el mensaje y puso esa cara, dice MJ mientras señala la cara de Peter. ¿Cuándo dejaron de discutir? Pensó Peter al levantar la vista y verlos mirándolo fijamente con los brazos cruzados. ¿Qué? ¿No es que yo haga esto todo el tiempo? Claro, dice Ned incrédulo mientras MJ pone los ojos en blanco. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.